Aquí estamos con Sandra Naranjo. Ella es abogada, tiene una maestría en sociología y aquí en el Centro de Pensamiento y Diálogo Político es la encargada del punto 1, Reforma Rural Integral. Entonces, precisamente pues de ese punto queríamos hablar un poco contigo y en primer lugar quisiéramos como que nos dijeras cuáles son los puntos centrales del Acuerdo Final de Paz en esa materia, Reforma Rural Integral. Bueno, la Reforma Rural Integral tiene tres componentes gruesos. Uno primero que tiene que ver con el acceso a la propiedad, medidas de acceso, bueno, a la tierra y a la formalización de la propiedad, en lo cual también se incluye el catastro multipropósito, todas unas medidas que tienen como objetivo generar condiciones para el acceso a la tierra. Un segundo componente que está relacionado con los programas de desarrollo con enfoque territorial, que son los PDET, en donde se busca que además de acceso a la tierra se puedan complementar con medidas de desarrollo y pues, potencializar medidas productivas en los territorios para comunidades campesinas, indígenas y afro. Y un tercer componente que está relacionado con los planes nacionales de la Reforma Rural Integral, que se complementan a estos dos anteriores y que buscan generar condiciones en materia de acceso a pues, disfrute y ejercicio de derechos, acceso a servicios, etc. En el punto 1 hay un subcomponente, digámoslo así, que nosotros hemos destacado como otro grande, que es todo lo relacionado con la resolución de conflictos. Hay diferentes medidas, ya sea desde el punto de vista jurisdiccional, mecanismos alternativos de resolución, instancias institucionales, todos ellos se dirigen a generar unas condiciones para resolver los conflictos que caracterizan la situación del campo en el país. Entonces son tres, pero pues nosotros lo hemos visto como en cuatro grandes componentes que se articulan entre sí, que se entienden articulados, por eso se llama Reforma Rural Integral, y que de no articularse, pues digamos que no generan el impacto que busca la reforma. De eso, digamos, de eso lo que hay estipulado en el acuerdo final, ¿qué consideras tú que se ha implementado y de qué forma se ha implementado? O sea, ¿podemos estar contentos, satisfechos con la implementación del primer punto? Pues implementado yo diría que nada. Ha avanzado un poco en la implementación, algunas cosas, en especial los PDET, los programas de desarrollo con enfoque territorial, pero con unas, digamos, características que empiezan a distanciarse un poco del acuerdo. Los PDET, se construyeron en 16 grandes regiones que fueron seleccionadas a partir pues, en la mesa de negociación. En esas 16 grandes regiones se generaron unos escenarios participativos desde lo veredal hasta lo regional que buscaban recoger como iniciativas muy centrales y muy sentidas de las organizaciones y de las comunidades para generar programas de desarrollo que contribuyeran pues, a su desarrollo, valga la redundancia. Sin embargo, a medida que se empezaron a implementar, estos PDET fueron transformándose un poco en la forma en que se entendieron y cómo se implementaron. Entonces, por ejemplo, el Plan Marco de Implementación lo recoge en 64 indicadores que después el COMPES 3932, que se dirige a mirar cómo se pone en marcha ese Plan Marco de Implementación, lo reduce a 2 indicadores si no estoy mal y cambia y transforma las metas. Posteriormente, los ejercicios participativos se estructuran en torno a 8 pilares, que creo que fue, digamos, una iniciativa de la ART para dinamizar esos ejercicios participativos, pero esos 8 pilares no se sintonizan con los planes nacionales de la Reforma Rural Integral, que se supone eran los que marcaban la pauta para la estructuración de esos PDET, en la medida en que se esperaba que esos planes fueran primero que los PDET, etcétera, fueran un respaldo para poder lograr que esos PDET tuvieran un impacto real. En esos ejercicios participativos hay muchas críticas de parte de las organizaciones sociales en términos de la imposición un poco de los términos de la discusión, en términos de la circunscripción a esos pilares muy específicos que no permitieron generar discusiones gruesas digamos, de generar medidas de impacto, medidas más estructurales, más regionales, etc. Es decir, los PDET es lo que uno puede decir que es lo que más ha avanzado porque en efecto los ejercicios participativos se dieron. Fue una cosa pues que
De hecho, podría decirse que no había ocurrido en todo caso en el país. Se recogieron 32.000 iniciativas, vaya uno a ver los contenidos es otra cosa, pero sin embargo se surtieron esos escenarios participativos que con las limitaciones que señalé y pues otras que los caracterizan, se surtieron los procesos, se construyeron los planes, los PED en sí mismos, y ahí están. Ahora hay que ver qué tantos recursos hay, qué tanta capacidad institucional hay para implementarlos. Eso es lo que más se destaca de implementación del punto 1, diría yo. Y todo el resto es lo que falta. Y todo el resto es lo que falta. Desafortunadamente, pues digamos, lo que falta son varias cosas. Digamos 3 cosas que hemos destacado nosotros en el trabajo, en el trabajo al interior de CEPDIPO, y es una primera, que la implementación no ha sido integral. Es decir, se esperaba en una lógica, en un orden de implementación que salvaguardara esa integralidad, que primero se definieran los planes nacionales para que posteriormente, con ese respaldo de unas estructuras gruesas de cómo se iban a atender las regiones, digamos, más afectadas por el conflicto en términos de salud, de educación, infraestructura, vial, de riego, etcétera, ahí sí se pudiera pasar a la concreción de unos proyectos específicos de desarrollo a partir de los PEDET, y simultáneamente se ahondara pues en las medidas de acceso a la propiedad, acceso a la tierra, perdón, y formalización de la propiedad, etcétera. Sin embargo, esta integralidad no ha podido ser porque los PED arrancaron sin sintonía con los planes. De hecho solo se han aprobado 3, y las medidas de acceso a la tierra están demasiado quedadas, hay muy pocos resultados. De hecho, la Contraloría, ya que la Agencia Nacional de Tierras no nos ha reportado información, habla de apenas 800 predios entregados del Fondo de Tierras. Eso no es nada para las 3 millones de hectáreas que deberían entregar durante los 10 años de implementación. Entonces hay unos avances muy disímiles entre los 3 componentes que deberían estar plenamente articulados. Formalización también es muy escasa y podría decirse que va como el 2.1%, si no estoy mal, de las 7 millones de hectáreas que también deberían lograrse en la implementación. Entonces, una primera cosa, no ha habido integralidad en la implementación. Una segunda cosa, a medida que ha avanzado, digamos, el tiempo de la implementación, se ha desfavorecido, se ha perdido priorización al sujeto central de que prioriza el acuerdo, que es la economía campesina, familiar y comunitaria. ¿Por qué? Porque simultáneamente a la firma, digamos, empezaron a impulsar iniciativas legislativas que lo que han buscado es justamente perjudicar o sí poner en cuestión los derechos que hasta ahora tienen estas comunidades para permanecer en sus territorios, y además posibilitan más bien condiciones para las grandes inversiones, para el extractivismo, etc. Esas medidas se han impulsado y gracias al movimiento social pues no han logrado tener mayor, pues no han logrado recogerse como normas en sí mismas, pero digamos han puesto en cuestión todo el tiempo el énfasis del acuerdo mismo, en la medida en que han sido respaldadas por los gobiernos que han permanecido durante la implementación. Esa es una segunda parte, digamos un segundo rasgo de la implementación de punto 1. Y una tercera es que el enfoque territorial, digamos, no ha logrado desarrollarse. En la medida en que los ejercicios de participación, la reforma rural integral, como todo el acuerdo tiene un enfoque transversal de participación, se generan unos espacios de participación que anteriormente no lo sabían, que son valiosos. Son pocos los escenarios de participación que se han recogido para la adopción de algunas medidas. Pongamos un ejemplo: el cierre de la frontera agrícola se esperaba que fuera un ejercicio participativo amplio y fue finalmente una resolución de la UPRA que lo definió una delimitación general. Ahora hay que pasar a una más especial, pero la general no hubo participación, para poner un ejemplo. Y en un segundo nivel, el enfoque territorial no se recogió en la figura que esperaba lo recogiera con mayor énfasis, que fue los PEDET. En la medida en que
por los términos en que se llevó a cabo la discusión, no se lograron recoger medidas de alcance más estructural, más regional, que posibilitaran generar como unos sistemas territoriales más complejos en términos de productividad, de infraestructura, económicos, como se esperaba que fueran estas 16 regiones de los PEDET. Entonces, el enfoque territorial ha sido transgredido durante la implementación. Entonces, son como esos 3 rasgos característicos de la implementación de la reforma que muestran serias dificultades para lograr su concreción como tal. ¿Y qué futuro nos espera en términos de la reforma rural integral? Pues el futuro es incierto, es complejo, se ve difícil porque la figura que potenciaba mucho era los PEDET y los PEDET vienen con sus limitaciones. Sin embargo, nosotros en el equipo vemos una potencialidad importante. Por lo menos desde 2 perspectivas. Una primera es que el catastro multipropósito se ha sido impulsado en este gobierno, ha sido impulsado con un enfoque que eventualmente puede distanciarse del acuerdo final en términos de que busca sobre todo generar condiciones para la productividad, para la inversión, en la medida en que la claridad sobre los predios, sobre lo que tienen los predios, sobre la característica predial genera seguridades para la inversión. Pero lo que busca el acuerdo es que más allá de esas seguridades, esto se pueda conectar con los planes de ordenamiento social de la propiedad. Es decir, que además de la foto que genera el del catastro, la foto predial, se puedan generar condiciones de información para que los planes de ordenamiento puedan avanzar en términos de revisar la tradición de los predios, situaciones de despojo, de usurpación, de inseguridad jurídica que posibiliten entre los 2 programas, catastro y planes de ordenamiento, generar claridad frente a la tenencia de la tierra en varios territorios del país. Eso sería una potencia muy importante, que todavía está muy pendiente porque el catastro está empezando, los planes de ordenamiento en este momento están suspendidos en su mayoría, entonces si se logra sintonizar estas 2 cosas sería algo muy valioso y muy potente en el acuerdo. Por otro lado, en términos de lo ambiental hay unas medidas que se recogen, que existían pero que se recogen, que tienen que ver con el cierre de la frontera agrícola, con el plan de zonificación ambiental, en general esos que también están planteados con un carácter muy participativo y en la medida en que las organizaciones puedan apropiarse de esos espacios y de esas posibilidades, pues generan un impacto importante en términos de resolver ciertos conflictos. Pero haría falta eso, ¿no? Como apropiarse del acuerdo en general. Ese es el punto. Frente al tema ambiental, frente al tema étnico, que los indicadores que recogieron los pueblos y comunidades étnicas son valiosos, frente a los indicadores de mujeres que también son valiosos, están ahí. Sí. Y hay posibilidades, entonces yo creo que todavía hay una gran potencialidad del punto 1 en la medida en que las organizaciones sociales se puedan apropiar de esos contenidos y puedan hacer ejercicio de esos espacios y puedan demandar, exigir su implementación en los términos establecidos en el acuerdo para lograr que muchas de las cosas que están planteadas ahí puedan tener lugar. Ok, bueno, muchísimas gracias.